Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este su programa de educación tributaria. Hoy estaremos abordando el decreto ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar número 742, que propone una reforma tributaria, entre ellos, por ejemplo, los gastos personales, la misma tabla del impuesto a la renta, por allí un ligero cambio en el IVA. Se crearía un régimen único para las operadoras de pronósticos deportivos y un artículo en el Código Tributario. Dicho proyecto de reforma tributaria, que empezó como un proyecto de carácter económico urgente en base a este dispositivo normativo constitucional del artículo 140 de la Constitución, donde el presidente podrá entregar proyectos de ley de carácter económico urgente para que la Asamblea lo apruebe, lo modifique o lo niegue en el plazo máximo de hasta 30 días a partir de su recepción. Sin embargo, ya conocemos todos de conocimiento público que el presidente activó este dispositivo constitucional del artículo 148 de la Constitución, la muerte cruzada. ¿Qué ocurre? Aquel proyecto de reforma que nació como un proyecto de ley de carácter económico urgente, hoy por hoy es un decreto de ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Ese es su objetivo del decreto de ley, fortalecer la economía familiar. Previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Actualmente se está esperando ese dictamen favorable de la Corte Constitucional, que ya este día martes 6 de junio, hay una audiencia pública donde se va a tratar a profundidad este tema. Esperamos un dictamen favorable, positivo de la Corte Constitucional, porque a nuestro criterio es algo que beneficia a la economía de las familias ecuatorianas. Pero para aquello yo me voy a callar en esta noche porque he invitado a una experta que conoce muy bien del tema tributario, del tema de los impuestos. Particularmente yo, quienes habla, he aprendido y sigo aprendiendo constantemente de nuestra invitada de lujo especial. Y para aquello hemos invitado a la doctora Cristina Trujillo. Muy buenas noches. Yo me siento halagado, me siento complacido de tener aquí su grata visita, estimada doctora Cristina Trujillo. ¿Por qué? Como ya lo había enfatizado, yo particularmente he podido aprender de usted en el tema de los impuestos y sigo aprendiendo. Entonces, ¿qué mejor de la mano de aprender de alguien que domina muy bien estos temas, que tiene mucha experiencia? Veamos entonces, estimada doctora Cristina, muy buenas noches, bienvenida a este su programa de educación tributaria. Muy buenas noches, Jorgito. Para mí siempre es un gusto poder compartir, primero con una persona muy carismática como tú lo eres, y una persona que sabes llegar a la comunidad contable y no contable de nuestro país. Felicitándote con esta iniciativa tributaria que tú tienes, que es la educación continua para nuestro país. Y sobre todo, pues tuviste ya la presencia de nuestro director del Servicio de Rentas Internas, donde explicaba, y de obviamente yo creo que es explicar y entender que es un decreto con esta característica de económico urgente para que las personas que en esta noche se conectan y podamos entender desde el inicio por qué es económico urgente, por qué está en la Corte Constitucional, por qué tenemos este decreto 742 a la espera de un dictamen favorable de la Corte Constitucional. Y obviamente, porque yo sí creo que se va a aprobar, que soy muy honesta porque hemos tenido muchas llamadas en decirme qué es lo que falta para que esta reforma tributaria entre en vigencia, porque ya el decreto se emitió, 742, y porque es la Corte el que pondrá, como quien dice, el visto bueno para que salga ya en funcionamiento. Y también aclarar qué es lo que va a entrar en vigencia en este 2023 y cuáles puntos de la reforma van a entrar en vigencia en el 2024, porque qué cuerpos normativos nomás se reformaron a través de este decreto ley, porque así se llama, decreto ley, que reforma varias leyes dentro de este decreto ley, que se llama decreto ley orgánico para el fortalecimiento de la economía familiar. Entonces vamos aclarando varios puntos, ¿ya? Lo Muy bien. primero es saber, lo primero es saber que obviamente el presidente de la República emitió el decreto 741 disolviendo a la Asamblea Nacional por la muerte cruzada, un acto que está
dentro de la Constitución, en el artículo, como tú lo mencionaste, muy clarito, 148 de la Constitución. 148. Obviamente, este decreto 141, este decreto 741, los asambleístas, pues, lo podían pedir, pues, a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional. La Corte ya a las peticiones de algunos asambleístas, pues, no dio paso. El siguiente decreto que se envió por el presidente de la República, el 742, tú también lo acabas de decir de una manera muy clara, se ha generado ya una audiencia pública para la próxima semana para que se dé este acto constitucional y que me han preguntado si creemos que va a haber un informe favorable y que si realmente responde a este carácter de económico urgente. Mi sentir como contadora, pero sobre todo también como abogada, es que sí reúne esta característica, esta esencia de económico urgente. Sobre todo, yo pienso que la parte más importante, mi querido Jorgito, y tú también, que estás formándote como abogado, que es una linda noticia que les quiero decir. Sí, es una linda noticia que les quiero contar a toda esta comunidad contable maravillosa que le sigue a Jorgito Ron y que tú siempre me das unas palabras tan maravillosas, me hace sentir muy, muy, muy contenta y muy feliz en tus programas, que me hace sentir como en casa. Es que uno de los puntos que yo creo por los cuales vamos a compartir y decir por qué creo que se va a aprobar favorablemente es el punto del impuesto a la renta en la reforma a la ley de régimen tributario interno, el punto de económico urgente, esa necesidad que tenemos del impuesto a la renta de las personas naturales y también el impuesto único a los pronósticos, a los operadores de los pronósticos deportivos. Yo creo que esos dos puntos son los que realmente sustentan el proyecto de lo que estamos hablando de económico urgente. A su criterio, como abogada específicamente, ¿por qué usted consideraría que el decreto ley 742, que plantea esta reforma tributaria, debería de contar con ese informe favorable, un dictamen pero favorable de la Corte Constitucional? A su criterio, a su juicio profesional, ¿por qué usted consideraría que sí se debería tener ese dictamen ya favorable de la Corte Constitucional? El primero, porque sí hay un aporte muy positivo para mejorar una recaudación tributaria con el incremento tributario que necesitamos como país económico urgente en el tema de este nuevo impuesto único de los pronósticos deportivos. Así que este sí es un punto muy importante. Primero, el primero, como te estamos hablando, si vamos a este impuesto único de generar primero transparencia. Y ahí está en juego la equidad tributaria también, porque ¿por qué yo, por qué Cristina y por qué Jorge? Porque usted también, que nos está viendo, está pagando sus impuestos y por qué los otros no. Exactamente. Y también hay un tema de que esto va a ser un aporte real, un incremento real para el beneficio de nuestro país. Y aparte de eso, como tú acabas de decir, un principio de equidad, o sea, porque ellos no van a pagar impuestos y aquí creo que sí justifica el tema económico urgente. Entonces, eso es un punto muy importante, la creación del impuesto único a los pronósticos deportivos. Y además, algo que me gustó mucho del director del SRI, y que yo apoyo mucho lo que él dijo en esta parte, que es un acto de los pronósticos deportivos no son ilegales, hay un informe positivo del Procurador General del Estado y que además ayuda a la economía de nuestro país, incrementa la recaudación tributaria. Y esto es un tema económico urgente que se tiene que transparentar y crear. Y dos puntos, ¿no? También, Jorgito, el tema del impuesto a la renta de las personas naturales y que entre en este año, es económico urgente que se dé un tema de alivio a la economía de las personas naturales. Y ese es en el año 2023, por eso es económico urgente, mi querido Jorge. Sí, yo también tengo ese criterio porque qué más económico o qué más urgente que cuando estamos hablando de la economía de la familia de los ecuatorianos. Y por eso es 2023 con una disposición transitoria, una disposición primera que está y por eso es año 2023. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que la Corte Constitucional va a dar paso favorablemente al decreto 742, yo digo, sustentablemente, y este decreto no, a mi criterio como contadora y como abogada sobre todo, de una manera muy viable. Entonces, reúne para mí
todas las características de un decreto de ley económico urgente, con dos puntos muy fuertes. El primero, definitivamente, que es el impuesto a la renta de las personas naturales, sobre todo por el uso de la rebaja de los gastos personales basado yo te digo realmente en un tema de, como tú lo dices, ¿no? De generar, pues, hablemos, un alivio, pues, al impuesto a la renta de las personas naturales por el uso de la rebaja de gastos personales y también, pues, de la tabla del impuesto a la renta. Y referente a los gastos personales, ¿qué es lo que propone esta reforma tributaria? Bueno, primero considerar una rebaja de gastos personales del 18%, el tener el tema en función a lo que son las cargas familiares, el incorporar nuevos gastos personales en el tema del alimento también en el caso de las mascotas, ya puedes tomarte el del Firulais, que antes no te tomabas, y acuérdate que El consentido del hogar. Es el consentido del hogar. Estrategias de cómo meterle la comida del Firulais, o ya te puedes tomar al Firulais de una manera olímpica, qué chévere. Entonces hay cosas interesantes. También tenemos puntos importantes en generar el tema del régimen simplificado, mejoras que yo estoy muy de acuerdo, sobre todo en tenerle mucho más sencillo, más simplificado, mucho más coherente al régimen RIMPE, sobre todo en lo que ya no habría ese régimen combinado, ¿verdad? Como lo tenemos actualmente, que ciertas actividades, ciertos ingresos declararían como RIMPE, ciertas otras actividades como régimen general, como hilo agropecuario. Tenemos ya, ¿qué es lo que propondría en la reforma referente al RIMPE? Hay una sencillez. A mí me gusta mucho más lo que se está proponiendo el día de hoy en este régimen RIMPE, que le está volviendo mucho más apegado al mismo tema constitucional y por eso creo que la Corte también lo tiene que analizar, que realmente es correcto, mucho más real, mucho más simplificado, mucho más progresivo, además porque la Corte Constitucional, Jorge, recordemos, declaró inconstitucional el tema de los $60 al no ser progresivos en el tema de la cuota fija y que tenía que de ley darse esta reforma para el tema de los negocios populares y que esto tenía que entrar en vigencia ya para el año 2024, porque hasta el 2023 pues tenemos que pagar la cuota de los $60, entonces era totalmente vital hacer el tema de Refiriéndonos, estimada maestra, centrándonos ya en el RIMPE, por ejemplo, esa simplicidad que traería, y aparte es un verbo rector que lo tenemos en el artículo 300 de nuestra Constitución, que debería estar presente, ¿verdad? Entonces, los cambios son para bien porque trae una mayor simplicidad. Para bien total. Y en el caso de los negocios populares, ¿qué cambio propondría la reforma tributaria? En cambio, los negocios populares, yo creo que los negocios populares necesitaban el tema del uso de los comprobantes de venta. Te voy a ser, Jorge, muy honesto. Mucha gente se resistía a hacer transacciones con negocios populares por el tema de las notas de venta, porque te voy a ser muy práctica. Decía, yo no quiero hacer negocios con negocios populares porque las notas de venta, el tener que hacer luego pues, la facturación de compras y servicios y tener que... Bueno, ahora el que puedan ellos decidir o emitir una nota de venta o una facturación electrónica es una maravilla, es excelente. El tema de que tú ahora generes lo que tú decías, el saber exactamente, porque acuérdate que el que tú tengas que mirar en qué régimen estás, es tú como contribuyente tienes que mirar tu régimen en función de tus ingresos, tú tienes que mirar tu responsabilidad como sujeto pasivo, entonces tú es el que tienes que, ya no estamos mirando como hasta este año tus ingresos del año anterior, mira que esa es una de las reformas interesantes, ¿no? Tú tienes que mirar tus $300,000 o tus $20,000 en función a tu ejercicio actual y va de la mano un poquito con el tema de que tu cambio de régimen, pertenecer al régimen correcto es una obligatoriedad del sujeto pasivo. Obviamente el sujeto activo tiene que también estar mirando para que se cumplan correctamente tus deberes formales, tus deberes, hablemos, normativos de acuerdo al régimen que pertenecen. Ese es un tema muy interesante, Jorge, porque realmente para mí todas estas reformas que se están dando al régimen RIMPE han sido muy bien pensadas.
Y por ejemplo, Entonces, en la tabla del impuesto a la renta para los negocios populares vemos que ya se propone una tabla progresiva, sí, porque totalmente. los ingresos como negocio popular, usted que nos está viendo en esta transmisión, usted tiene la actividad de emprendimiento, un negocio popular, y si sus ingresos son de hasta $2.500 en el año, su impuesto a la renta Ajá, sería de cero prácticamente. Y si así, son hasta así es, $5.000, y hasta los así es. $60, ¿verdad? Así es. Y eso, por ejemplo, es un tema que va de la mano con lo que pasó con la sentencia de la Corte Constitucional, porque recuérdese que hasta este año 2023 teníamos la tarifa fija en los negocios populares de los $60 y ahora vamos a tener una tarifa progresiva hasta llegar a los $60, porque eso justamente es el tema de la progresividad, del tema de la equidad como tal. Entonces, yo realmente miro que esta reforma, este decreto 742, tiene aspectos muy importantes, reúne en mi criterio técnico jurídico los aspectos sobre todo para que este día martes, ¿no, Jorge? 6 de junio, A las la 10 de la Corte mañana. Constitucional va a analizar que realmente es un decreto económico urgente y que creo que se va a aprobar. Para mí va a tener el dictamen, para mí debería tener el dictamen favorable Yo tengo su definitivamente. mismo Sobre todo criterio. pensemos en las personas naturales, en el régimen, en el tema del impuesto a la renta, los que estamos en el régimen general, vamos a tener pues este uso de la rebaja por gastos personales, una tabla actualizada para el régimen de impuesto a la renta, se va a aplicar para el 2023, vamos a sentir un alivio en el impuesto a la renta. Algo habla también acerca de agregar a la fórmula del cálculo de la rebaja por el uso de gastos personales las cargas familiares. Interesante, en función del número de sus cargas personales, lo va a hacer en este año, se incorporan nuevos conceptos, si a usted le va a tocar reliquidar, si ya se aprueba, sus patronos van a tener que volver a reliquidar en este año, eso no pasa nada porque estamos acostumbrados incluso a las reliquidaciones, pero es muy importante que estemos atentos. La reforma no es muy extensa y si a mí me preguntan, pues 17 artículos tiene, sí, es así es. Lo que sí bastante. tenemos que, Jorgito, lo que sí es importante es diferenciar todo lo que es impuesto a la renta, todo lo que es el uso por baja de gastos personales, la tabla de impuesto a la renta 2023. El resto de reformas sí se aplican para el siguiente periodo fiscal 2024. Eso sí es importante determinar. Lo que es IVA, obviamente, al ser un impuesto mensual, eso sí es al siguiente mes de su De aprobación. contar con el dictamen favorable en junio, se aplicaría desde el 1 de julio en el tema del IVA. Exactamente, eso sí hay que tomar en cuenta para que nuestras queridas personas, contadores, no contadores y todas las maravillosas audiencias que usted tiene, que tenemos, para que podamos aplicar correctamente este decreto de la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, porque queremos, yo siempre digo, Jorge, que podamos ir, yo digo, avanzando, que las reformas se den en bien del país para seguir avanzando yo digo, en esta sociedad, en esta productividad que tanto necesitamos. Y ya le han estado preguntando, doctora, sobre el tema. Por ejemplo, justamente el día de hoy, en la mañana, venía un emprendedor, ¿verdad? También preguntándome si ya estaba lista la reforma tributaria, porque lo sienten como un alivio. Entonces, no solamente es una expectativa de los asesores, abogados, contadores o profesionales, sino también de la gente, ¿verdad? Que están a la expectativa. Creo que estas son una de las reformas en las cuales el pueblo quiere que se apruebe, porque es un beneficio económico para la familia, para los hogares ecuatorianos. Yo te digo, Jorge, la verdad que sí, sobre todo si hacemos una comparación de lo que fue el periodo fiscal 2022, y si queremos hacer una comparación con lo que sería nuestro periodo fiscal ya 2023 en materia de un régimen general, de un empleado en relación de dependencia, de un profesional y cualquier ahorro en materia tributaria, y si es un ahorro legal, como tú como experto fiscal que eres, como contadores, como abogados, y un ahorro legal que esté en la ley, es importante. Y definitivamente, si esto se puede dar y se debe dar, qué bueno que se dé. Entonces, como su nombre lo indica, es una ley para el fortalecimiento de la economía familiar. Qué bueno que se pueda dar esta reforma para el impuesto a la renta del régimen general de las personas naturales.
en este 2023. Qué bueno que el régimen RIMPE sea realmente lo que uno busca, un régimen simplificado para estos negocios populares, para estos emprendedores, porque todo el mundo quiere emprender y que el negocio popular definitivamente no sea, no tenga ningún obstáculo, que esté claro el tema de una nota de venta, que sea claro el tema de una facturación electrónica, que aunque sea ese pequeño negocio, que desde el inicio tenga esa expectativa de crecer y que sea simplificado, sencillo, que realmente haga honor al nombre. Referente, maestra, al mismo régimen RIMPE, sea como negocio popular o emprendedor, o cualquier otro régimen, pero centrándonos en el RIMPE, la naturaleza es que el impuesto a la renta, así de manera general, se pague si usted es una persona natural en marzo, o si es una persona jurídica, una empresa, una sociedad, lo termine pagando máximo hasta abril, de acuerdo a su noveno dígito. Pero referente a ese pago, a la liquidación, a esa declaración y pago del impuesto a la renta, veo que hay una flexibilización para los que son RIMPE. ¿Cuál es esa flexibilización para esa declaración, liquidación y pago del impuesto a la renta? Bueno, realmente yo, mi querido Jorgito, en esta reforma, si se da, es algo que yo no lo había visto antes, es espectacular y realmente yo creo que ahí sí el Estado se ha pasado, porque como ya veníamos por muchos años, bueno, tú más jovencito, muy jovencito, quizás yo ya con muchos años, siempre pues ha sido como muy tradicionales, abril o marzo, pero mírame que esta reforma del 742 dice que este régimen simplificado, ¿a qué mes dice que no se estaría pagando? Al mes de junio. Hasta el mes de junio. Y esto, la verdad, es que nunca, yo te soy honesta, yo realmente, quizás mi memoria es un poquito más antigua que la tuya, porque tú eres muy jovencito, mi Jorgito. No, pues no lo había visto en tiempos, en años. Y esto es muy bueno porque realmente hace un fortalecimiento pues a la economía familiar, porque realmente si te pones a pensar un RIMPE que está ahí pues emprendedores y negocios populares, esto ayuda. Prácticamente yo tendría Ayuda un mucho. año y medio, 18 meses, como para Imagínate, para operando, que, trabajando con tranquilidad el flujo del dinero, ¿verdad? para que el flujo de tu caja circularice mucho. Entonces, si me preguntas a mí, esto es interesantísimo porque, como yo te digo, siempre hemos hecho que tú, de una manera muy general, por muchos años, pues que tu declaración de impuestos sea abril, sociedades. Bueno, ya hemos visto que con este cambio último, pues ya hemos hecho que sociedades haya sido también marzo, pero en este cambio, mira cómo estamos, junio, ¿no? Entonces es un cambio bastante interesante. Entonces yo creo que sí, yo creo que vale la pena apoyar esto, apoyar este proyecto. A mí en particular, sí, vale la pena. Y hay un artículo especial para los contadores, también yo analizándolo un poquito allí. Esa parte sí Para me los gustaría contadores, en el caso de las sociedades, su naturaleza es que lleven contabilidad, porque no hay nada mejor en la vida que tener una contabilidad al día, en orden. Y Eso va a ayudar para que los emprendedores puedan tomar decisiones acertadas. y aquí quiero que, y tú acabas de decir algo, en el tema de la contabilidad, las sociedades deben llevar, no deben de dejar de llevar, por más que sean sociedades RIMPE y que diga si es que una ley o una disposición así lo establezca y que sea un régimen de ingresos y egresos, la sociedad debe llevar siempre contabilidad, porque la sociedad tiene que pensar que no siempre va a estar en un régimen RIMPE. La sociedad tiene que estar en la expectativa de que hay crecimiento. El llevar contabilidad es orden, el Saludable. llevar contabilidad es principio, es saludable. El llevar contabilidad es acceso a mercados, acceso a créditos, acceso a control. El llevar contabilidad es incluso hasta para determinación de precios. Un contador es un amigo, es un asesor. Un contador es la persona que le ayuda a usted a generar un proceso. Entonces, eso es importante que sepamos que el contador es el aliado estratégico de los organismos de control. Nosotros como contadores estamos de la mano del fisco, somos los aliados estratégicos de las superintendencias, de los bancos, del IES, de todos, absolutamente de todos. Nosotros somos el aliado estratégico del empresario.
nosotros no somos un gasto, somos una inversión. Y eso siempre tenemos que estar claros y nosotros somos los que les ayudamos a ustedes a crecer, señores empresarios. Parte de eso fue el mismo criterio del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha del Ecuador, porque se envió un informe muy técnico. Recuerdo yo que usted pasó mucho tiempo ya analizando del por qué la sociedad, la importancia de seguir llevando contabilidad más allá de un registro de ingresos y de egresos. ¿Podría contarnos un poquito, Cristina, referente a aquella gestión? Yo hice un análisis muy técnico y con mucho respeto, como siempre, en el buen alid que tenemos con el SRI, porque yo creo que nunca hay que pelearnos ni enojarnos, porque yo creo que el tener una buena relación con los organismos de control hace la diferencia para poder sentarnos en una mesa técnica a dialogar. El contador y la contabilidad es importante porque es la base para la presentación de las declaraciones. Y si hubieran diferencias, Jorge, tú eres un experto. Y a mí me ha dado mucho gusto compartir contigo, no solo como profesora, sino como colegas, porque con una persona tan técnica como tú, hemos visto que cuando hay diferencias o divergencias, existe una norma que se llama los impuestos diferidos, que también está en la conciliación tributaria, el método del pasivo basado en el balance, ¿no? Entonces, el artículo 19 y 37 de la ley tributaria está intacto. Y ahí habla que las sociedades, por regla general, tienen que llevar contabilidad. Dentro de los deberes formales del Código Tributario, habla de la contabilidad. Y la contabilidad tiene que ser en el lenguaje que el organismo de control al que usted pertenece le diga. Y si no lo hubiera, es el SRI el que determinaría en qué lenguaje contable debe llevarse. Pero para mí, para Cristina Trujillo, expresidenta del Colegio de Contadores Públicos de Pichinchis del Ecuador y su actual directora técnica, el único lenguaje que estaría vigente son las NIFs, las normas internacionales de información financiera, porque son las normas que se están actualizando, que se han emitido. Y son las normas que nos dan un estándar de calidad, de transparencia. Y ahí vamos a tener una visita especial también, ¿verdad? Para este día martes. No, miércoles. Miércoles, y quiero invitarles para que sepan que nos viene a visitar al Ecuador nuestro organismo principal, que es IFAC, el organismo que emitió las NIFs, a través de la fundación del IESBI, este organismo principal al cual el Colegio de Contadores de Pichincha es parte, como el único gremio en el Ecuador que pertenece al IFAC. Es un orgullo para decirles que viene el representante de IFAC a visitarnos, a ver cómo hemos evolucionado como país en este aprendizaje. Es un orgullo, un privilegio que esté IFAC en el Ecuador, porque aplicar NIFs es transparencia y eso tienen que saber los organismos de control. Y eso es lo que buscan y debe buscar siempre el SRI, la super de compañías, que estemos en normas de transparencia, porque queremos hacer las cosas bien, pagar bien los impuestos, aplicar bien los estados financieros. Tenemos el privilegio que la próxima semana, toda la próxima semana, viene IFAC y quiere reunirse con los reguladores, quiere reunirse con el SRI, con la super, con los institutos, con las universidades, para saber cómo estamos. Con el Colegio de Contadores también, lo vamos a tener, la primera reunión que va a tener con el mismo gremio. Claro, por supuesto, el Colegio de Contadores será la sede principal, vamos a tener un desayuno, pero también vamos a tener las reuniones con muchos organismos para saber cómo estamos aplicando las NIFs. Así que quedan cordialmente invitados, usted también va a venir a Quito, así que estamos contentísimos porque usted ya sabe que le queremos muchísimo, mi Jorgito, así que les invitamos a que nos acompañen a este mega evento porque transparencia en los estados financieros hace que también tengamos declaraciones muy bien pagadas los impuestos. Así que eso es algo que entendió el SRI, es algo que también entendió la presidencia, por eso que en este decreto de ley menciona con mucha claridad que las sociedades, ¿verdad?, a pesar de estar en un régimen simplificado, sí ven la necesidad de seguir teniendo a su contador, a ese profesional que le va a estar dando el apoyo financiero para que usted pueda tomar decisiones acertadas. Y bueno, estimada maestra, el tiempo siempre es ingrato en la parte de tributaria, siempre, porque para hablar tenemos muchos otros temas. Y mire, pero es bonito hacer este conversatorio porque vamos desmenuzando, analizando y conversando un poquito desde la experiencia, desde la praxis, desde la práctica, de ver cómo
cómo este decreto de ley y de cómo se ha ido desarrollando, cómo empezó y cómo ahora esperamos ya el dictamen favorable de la Corte Constitucional. ¿Algunas últimas palabras, estimada Cristina, para esta audiencia que está a la expectativa de usted? Simplemente agradecerte, Jorgito, como siempre, tus espacios, incentivarles a que nuestros contadores sigan perfeccionándose en el lenguaje contable, en el tributario. Nunca es tarde para aprender, y a ti siempre agradecerte porque estás siempre preocupado de nuestra comunidad contable y siempre pues esperando de que todas estas reformas tributarias que son en este caso tan importantes para nuestro país se den, y pues a la expectativa de que sigamos adelante y sigamos en la mejora continua de nuestro querido Ecuador. Muchísimas gracias, muy buenas noches, que descanse. Hasta luego, muy buenas noches.